Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa Honda XR 300 de segunda generación o versión 2.0, la cual se convierte en el modelo más grande y poderoso de la familia XR de Honda, siendo un modelo que se comercializa fuertemente en el nuevo continente, luchando en el mercado contra la otra brasileña, Yamaha XTZ 250. En este video les contaré el precio de venta oficial en varios países latinos, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa o indirecta y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva versión XR 300 es una motocicleta grande de tipo doble propósito, destinada para uso en ciudad, pero principalmente para terrenos destapados, carreteras rurales y zonas de difícil acceso, siendo un modelo diseñado y fabricado por la filial de Honda en Brasil, y fue una motocicleta presentada de manera oficial en su primera generación en agosto de 2009. Llegando a reemplazar en ese momento y simultáneamente a dos modelos también suramericanos, la popular Honda XR 250 Tornado y la Honda NX4 Falcon. Por otro lado, cabe resaltar que en la actualidad la familia XR de esta marca está compuesta por la Honda XR 150, que es el modelo menos moderno, menos potente y que sigue siendo carburada. Luego tenemos la hermosa Honda XR 160, la Honda XR 190, la versión viajera y más premium XR 190 y la más grande del grupo Honda XR 300. En el apartado mecánico, este modelo Honda 300 destaca por tener un motor DOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 291 centímetros cúbicos con un dólar de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 25.7 caballos a 7500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 28.1 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire con ayuda de un pequeño radiador de aceite, cuenta obviamente con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 5 velocidades, su relación de compresión es de 9.0 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 79 por 59.5 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso en seco es de 148 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13.8 litros, su autonomía de consumo promedio es de 28 km por litro o 98 km por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 145 km por hora. Hablando del diseño, esta nueva Honda se caracteriza por su gran altura, sus líneas agresivas y por sus tapas plásticas grandes y robustas, siendo un modelo inspirado en la viajera Honda CB500X. Al frente, este modelo sobresale por el carenaje grande y moderno, las aletas laterales que sobresalen del tanque, el guardabarro alto y aerodinámico, el faro minimalista de estilo triangular y deportivo, similar al modelo 500, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, la cúpula pequeña y convencional, el manubrio ancho y alto de una sola pieza y el tablero de instrumentos completamente digital y monocromático. En la parte media destaca el tanque de combustible, el chasis de tipo doble cuna tubular en acero, el sillín grande de una sola pieza y de doble nivel y los posapié en acero. En la parte trasera tenemos el stop como bombillo LED, la parrilla grande en aleación, el guardabarros y portaplaca pequeño y el sistema de escape alargado casi idéntico en todos los modelos XR. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 245 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio acompañado de un monochoc tipo Proline ajustable en precarga de 225 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco frontal de 256 milímetros de diámetro con una pinza de doble pistón y en la parte trasera un disco de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de avance antibloqueo de doble canal en ambas ruedas. En las llantas tenemos rines de radios de 21 pulgadas en la parte delantera con neumáticos multipropósito 90-90 y en la parte trasera rines también de radios de 18 pulgadas con neumáticos 120-80. Como distancia mínima al suelo tenemos 259 milímetros y como altura al asiento tenemos 860 milímetros. Hablando del precio de venta de esta hermosa Honda en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en Brasil de 22.300 reales brasileños, teniendo en cuenta que es en este país donde se fabrica esta moto.
En Chile, este modelo tiene un precio oficial de 4.800.000 pesos chilenos. En Argentina, el precio de esta moto puede estar por encima del millón de pesos argentinos. En México, esta XR 300 tiene un precio oficial de venta de 106.000 pesos mexicanos. En Perú, su precio oficial de venta es de 24.000 soles peruanos. En Ecuador se comercializa por encima de los 9.000 dólares americanos. Y finalmente, en Colombia, esta moto tiene un precio de venta actual de 23.300.000 pesos colombianos. Teniendo en cuenta, muchachos, que aún en algunos países se comercializa la primera generación y al llegar la nueva versión, el precio de venta también aumentaría. En materia de competencia, este modelo tiene que pelear en una categoría bastante marcada y muy fuerte contra la Yamaha XTZ, que es otro modelo brasileño. Pero también encontramos otra amplia variedad de cilindrajes, diferentes marcas, precios y diseños para todos los gustos. Aquí esta Honda 300 compite contra la Yamaha XTZ 250, la hermosa KLX 250 o su versión 300, la Kawasaki Versys X300, la indio-alemana BMW E310 ES, la nueva KTM 250 Adventure y la Suzuki Bistron 250. Igualmente también podríamos agregar en este grupo la super mega poderosa TT 250 Adventure, la Royal Enfield Himalayan 400, la Benelli TRK 251 y la Sontex T310, siendo en su mayoría motocicletas con un estilo más viajero y más aventurero que doble propósito. Como dato curioso les comento que en algunas regiones esta Honda 300 se ha convertido en un vehículo adquirido por la policía, siendo Colombia un claro ejemplo de esta situación, ya que el gobierno nacional firmó una alianza con Honda para dotar en todo el territorio nacional a la policía con el modelo XR 300. Y es así que de esta manera dejaremos de ver en un futuro las clásicas DR Suzuki como las motos preferidas para la policía colombiana. Y esto es algo que también ocurre en Brasil, donde la Policía Federal de ese país también se moviliza en esta onda. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.